Ya, vamos a comenzar entonces. Siguiente. Vamos a hablar un poco de lo que es la fisiología de la respuesta sexual, que también algo interesante para partir hablando es que se habla de como respuesta sexual, como esta cosa de estímulo-respuesta, viene de una mirada así más antigua, pero es más complejo. Siguiente. Y hay distintos modelos de respuesta sexual que han ido en diferentes años. Hubo al inicio modelos lineales, que eran como deseo, excitación, orgasmo y después la resolución, pero después de los años 2000 se crea un modelo que todavía esto está en construcción, yo creo que va a seguir, de la respuesta sexual, que son un modelo circular, que lo hace Rosemary Bason. Digo el nombre también porque, no sé si se han fijado, y esto también es detalle, que cuando se pone el puro apellido, siempre se supone autor hombre. Entonces, también un tip a veces cuando citen, pongan si es que saben el género, también si hubiera gente no binaria, etc. También sería interesante visibilizar eso, porque si no, yo ya vi una presentación que hablan del señor Bason y no. Es Rosemary, y en sexualidad, incluso en las cosas más biológicas, gran parte de las investigaciones están hechas por mujeres. Eso se los cuento también. No es que yo haya tenido un sesgo de elegir autoras mujeres, sino que son quienes han tenido más desarrollo. Este modelo que vamos a ver ahora, sí, déjalo ahí. Este es del 2005. Tiene igual varios problemas, pero igual es interesante. ¿Qué problema? Bason era una terapeuta sexual que trabajaba principalmente con mujeres heterosexuales en pareja estable con problemas de bajo deseo. Entonces, hacer un modelo como de normalidad basado en gente con problemas y un grupo así, como que es un poco extraño, Aún así, descubrió cosas interesantes que le faltaban a los otros modelos y que luego han mostrado que este es interesante igual para más personas, pero tiene algunas cositas que también las vamos a ver. Este es el que hace el 2005, porque igual tiene varios como con variaciones. Y como es circular, podríamos partir en cualquier lado, ¿cierto? Acá tenemos la disposición de estar receptivo. ¿Qué es la disposición de estar receptivo? Es como un podría ser, pero no es un tengo ganas. Imagínense de nuevo, contexto pareja estable. Están ahí en la casa, por ejemplo, con tiempo libre y un podría ser. Siguiente, estímulo sexual en un contexto apropiado. Siguiente, va a haber un procesamiento psicológico y biológico, o sea, por ejemplo, cómo está mi cuerpo, estoy cansada, no cansada, etc. Y psicológico, cómo está el vínculo de pareja, cómo estoy de ánimo, y podría partir una excitación subjetiva. Hay algunas autores que dividen la excitación en subjetiva y objetiva, que subjetiva es como sentirse excitada, excitado, excitade. En cambio, objetiva son los cambios fisiológicos de la respuesta sexual, ya sea erección del pene, lubricación de la vagina, que suba la frecuencia cardíaca, etc. Y después tendríamos la excitación y deseo. O sea, ¿a qué se refiere esta posibilidad? A que alguien puede partir de un estado neutro y de pronto empezar a sentir como me empiezo a excitar, y a medida que me excito empieza a llegar el deseo. No sé si les ha pasado. Como que parte así. Pasa. Siguiente. Y esto puede llevar a satisfacción sexual con o sin orgasmo. Es interesante esta mirada también de que la satisfacción sexual no necesariamente va ligada al orgasmo. Probablemente si alguien nunca tiene orgasmo se produzca frustración, pero puede haber encuentros sexuales sin orgasmo que se disfruten, ¿cierto? Sí, y no es como este finalista siempre. Entonces, muy interesante eso. Siguiente, y pone otra cosa súper interesante, que son las recompensas no sexuales. O sea, no solo vamos a tener esta parte como erótica, sexual, sino que la intimidad emocional. Acuérdense que lo hizo en pareja estable. Sensación de bienestar. Y la última, que obviamente esto es criticable, pero entendible en el contexto que hizo la investigación, que hizo el modelo, la falta de efectos negativos de la evitación sexual. ¿A qué se refería Bason con esto? A que mujeres que, acuérdense, bajo deseo sexual y pareja estable, en este contexto hetero, no iban a tener a la pareja después diciendo el otro día, oye, es que todavía no hemos tenido sexo. Entonces esa falta de efectos negativos
de decir que no era también una recompensa. La dejo igual porque sucede, no debería estar en un modelo de, entre comillas, normalidad, pero sí es algo que va a generar, siguiente, razones e incentivos para estar de acuerdo, provocar el sexo, siguiente, y que nos va a tener la motivación y nos retroalimenta. Siguiente y siguiente, siguiente y siguiente, ahí sí. Sí, debería haber traído el para pasar, porque con esta, sí, a lo anterior, porque la pongo así con animación porque uno ve esto así y como que se marea. Pero también el deseo espontáneo e innato puede partir, o sea, este modelo también incluye parto con las ganas y llego a la excitación. Por eso se dan cuenta, es bien interesante, porque incluye los lineales y además al ser circular muestra que, ¿qué pasa si no tengo ninguna recompensa ni no sexual ni sexual? No hay placer, no hay intimidad emocional, no hay bienestar, no hay nada. Es difícil que vuelva a tener deseo. Entonces también explica la retroalimentación y cómo esto es un círculo. Esa es la gracia de la respuesta circular. Y se ha visto que igual sería aplicable a distintas poblaciones. Como les digo, salvo ese último punto que ocurre, pero no sería de un modelo de... Es más bien una normalización de algo violento. Y ojo que esto es del 2005 nomás, no es tan antiguo. Para que vean cómo hay cosas que ha costado que se salgan. Siguiente. Y acá, esto es en relación al deseo sexual, de poner algunos de los elementos o factores que hacen que van a interferir e involucrar el deseo sexual. Yo los dividí así, pero habría muchas otras maneras, y se dan cuenta, todos tienen otros al final. Son muchas cosas. Socioculturales, cultura en torno al cuerpo y el placer. ¿Cómo me siento con mi cuerpo? ¿Cómo se disfruta o no el cuerpo? Una vez evaluando, por ejemplo, personas con dificultad en el deseo, a veces hay personas que no es solo lo sexual, sino que la vida como que es puro deber y no hay vinculación con el placer, va a influir. Los roles de género, ¿cómo influyen? De la manera que sea, pero son restricciones, estén de acuerdo o no las personas con el sexo y género asignado al nacer o no, etc. La educación sexual recibida. Ojo que no, más allá de la educación esa que yo les preguntaba, formal, todas las personas recibimos educación sexual informal. Esa educación sexual también, de este tema no se habla. ¿Por qué? Es no hablar, etc. La situación socioeconómica, porque va a generar presiones. Piensen, por ejemplo, también no tener aislación, no tener espacio de intimidad, tener que tener 2 horas de ida y 2 horas de vuelta en Transantiago. Efectos de la discriminación de todo tipo, y aquí se nos van a cruzar todas las interseccionalidades que tenemos. La religión, acá más que cuál religión, yo les diría que lo que va a afectar más negativamente son las facciones más conservadoras y restrictivas de distintos credos. Otros, biológico, estado general de salud, o sea, si la salud está mal, es difícil, por el motivo que sea. Factores hormonales, acá dentro de los frecuentes hormonales que afectan el deseo sexual son los anticonceptivos hormonales. No en todas las personas, pero los hormonales combinados, muchas veces porque bajan los niveles de testosterona libre, porque suben una proteína que se pega a la testosterona. Pero como son tantos elementos, tampoco es determinante. Presencia de enfermedades, algunos medicamentos, por ejemplo, antidepresivos. Les digo porque son cosas de uso común, uso de algunas drogas, otros. Personales, vivencia personal del deseo sexual, la historia anterior, antecedentes de abuso sexual u otras violencias sexuales. Estado de salud mental, el estrés, otros. Y factores de pareja o vinculares, esta no era la más actualizada que tengo, pero acá hay un tema importante, porque digo vinculares, porque no todas las personas hacen vínculos de pareja, y hay que sacar un poco esta cosa tan monógama, pero aunque es lo más frecuente todavía en Chile, pero no es lo único. Tiempo de relación de pareja, este es muy importante, porque en general las parejas al inicio, o cuando uno conoce a alguien, es la parte más alta de deseo sexual de ese vínculo. Y después baja. Y eso en educación sexual también es bueno saberlo, porque si no fue alto al inicio, no va a mejorar, porque no había química y eso no es terapiable. Así que yo creo que ojalá la gente la eduquen en eso para que sepa. Parece un chiste, pero a no ser que estuviera, no sé, alguien justo cuando inició la pareja con una depresión grande o tomando un montón de medicamentos, hubiera algo
Pero si no hubiera un factor externo grande y el deseo es poco, como que no hay química sexual, no va a mejorar, no es terapiable. Y si a alguien le importa mucho la sexualidad, podría preguntarse si es con quién quiere hacer pareja o no. Porque después se casa, tiene hijos y nunca hubo mucho feeling en lo sexual y les importa. Así que algo importante es saber, hay una educación sexual. Por eso, y también saber que con el tiempo y la monotonía va bajando el deseo, es bastante normal, y mantenerlo activo requiere un esfuerzo. O sea, la curva natural va a hacer que baje. Mantenerlo activo requiere meter energía en eso. Y el estado en otros ámbitos de ese vínculo. A veces hay personas que se pelean por otras cosas, hay conflictos. En general, siempre hay excepciones en sexualidad, hay mucha diversidad, pero es extraño que alguien solucione los conflictos con el sexo. Necesita la mayoría de la gente solucionar antes los conflictos y después ir a lo sexual. Eso como para tenerlo. Y otros. Entonces, se dan cuenta, los elementos que han influido en el deseo son muchísimos. Siguiente. Y también súper importante acá poner, yo sé que es de otro tema, pero el tema de la sexualidad. La sexualidad vista como esto de no tener interés erótico en otras personas, o también la grisexualidad, todos estos puntos más intermedios de menos interés erótico, son parte de la diversidad sexual y no son patológicos. Alguien puede no tener interés y está bien. Otra cosa es cuando alguien ha tenido interés y se le fue o siente que algo le falta, es distinto. ¿Ya? Siguiente. Y acá tenemos una vulva, que es importante saber cosas básicas de la anatomía. Este es un libro de anatomía y lo primero que quería decirles es que la mayoría de las vulvas no son así. Primero, la mayoría de las vulvas chilenas no tiene ese color porque no es el color más predominante y es muy frecuente que exista más asimetría también. Como no estamos viendo, a no ser que trabaje alguien de matrona o de ginecólogo o tenga actividad sexual con muchas personas con vulva, la mayoría de las personas no van a ver muchas vulvas en su vida. Pero piensen que la diversidad genital, tanto de vulvas como de penes, etcétera, es tanta como la diversidad de narices. Colores, tamaños, formas. Porque narices sí han visto muchas. Ahora sin mascarilla volvimos a ver las narices. Pero por eso se los digo así de distintas. Pueden ser asimétricos y los labios, si se dan cuenta, hay unos que tienen vello. Yo he visto imágenes de libros ahora de anatomía, como que fuera imagen anatómica sin vello. Si una mujer adulta, la parte anatómica trae vello, que después se puede depilar, es otra cosa. Y son los labios que, tradicionalmente los libros salen como labios mayores, ¿cierto? Pero una manera que se está cambiando es llamarle labios externos, porque si uno les llama mayores a eso y menores a los de adentro, a veces queda la idea de que tuvieran que ser más grandes los de afuera y muchas veces sobresalen los internos y es normal. Y solo sería problema si es que esto generara, por ejemplo, problemas de roce con la ropa interior o para andar en bicicleta, pero si no genera incomodidad, no es tema. Pero hay todo un auge de cirugía plástica de esta zona que tiene riesgo de afectar la parte erótica. Entonces también si van a educar, es súper interesante educar también en la diversidad genital. Eso para ponerlo. Siguiente. Ya bueno, acá hay un modelo. Y aquí también les voy a mostrar que me prestaron este modelo hoy día. Que ahí tenemos, si se dan cuenta, lo de afuera y lo de adentro, pero para ver algo interesante, que es el tamaño del clítoris. Bueno, está erecto, que es mucho más grande, pero a veces lo que vemos es toda esta partecita. ¿Ya? Es la partecita que que sería como el glande, pero tiene todo un tejido eréctil muy grande que está por dentro. Entonces, eso también es relevante. ¿Y qué función tiene el clítoris? Y ninguna otra. ¿Por qué lo digo así tan evidente? Porque es también un argumento interesante, por ejemplo, cuando dicen del placer sexual, y a veces hay argumentos más religiosos, otros, ¿cómo crees que nos creó Dios? El cuerpo. Bien, hizo una parte del cuerpo que solo sirve para el placer. O la biología nos tiene así. Somos también cultura y todo, pero también es interesante mirar eso biológicamente. El pene sirve para más cosas, tiene función reproductiva y para la orina. Pero el clítoris, se dan cuenta, es grande y de orificios vamos a
la uretra, la vagina y atrás el ano. También parece básico, pero es relevante, ¿sí? Yo una vez leí que había algunos como estudios que intentaban relacionar, por ejemplo, que las contracciones por el orgasmo del clítoris por dentro, como que se supone que esas patitas como se apretaban con la vagina y eso como que estimulaba más, qué sé yo, un pene penetrando o que ayudaba al movimiento de la espermatozoide. Podría, pero no es para nada imprescindible. De hecho, ¿cuántas mujeres han quedado embarazadas sin orgasmo? Claro. Sí. Cuestionar también como esta cosa que ocurre mucho en biología, que es como la idea que las cosas están para algo. Como que nacieron así adaptativamente, siempre fue como adaptativamente todo, y a veces como que... Sí, y somos más un devenir, y ahí también hay una analogía interesante con la sexualidad, que es con la comida. Biológicamente podemos hacer ciertas cosas, eróticamente, así como podemos comer ciertas cosas. No podemos digerir pasto, por ejemplo. Pero podemos comer 1000 cosas distintas. ¿Pero por qué? Nos tomamos de desayuno, por ejemplo, un café, más encima con endulzante y un pan tostado. Y en otros países como unos platos que nos parecen, no sé, de comida. Así de diversa como que la biología determina lo posible. Hay cosas que no vamos a poder hacer, por ejemplo, tener actividad sexual flotando. Ahí hay una limitación biológica concreta, cómo digerir pasto, pero ¿por qué hacemos qué y de qué manera es mucho más diverso? Y en el humano también hay, eso es interesante para lo del placer, y lo que les decía de los orificios, que iba en eso, es que a veces es básico, pero bueno explicar que hay orificios distintos y que, por ejemplo, usar un tampón, una copa menstrual, no va a interferir en orinar. Son cosas básicas, pero hay que explicarla en educación sexual. Una vez tiene que explicarla a personas adultas. Siguiente. Y acá está adentro, que ahí tenemos vagina, útero, las trompas y los ovarios. Algo importante ahí también es que ese orificio que va de la vagina al útero es muy pequeñito, salvo en el trabajo de parto, ahí crece mucho, pero en todo otro. ¿Y por qué es importante que es pequeñito? También eso mismo. Ni un tampón, ni una copa menstrual, ni un condón, ni ninguna cosa se va a ir hacia el infinito. Pero es verdad, hay gente que dice, si se me queda adentro, vamos a poder con los dedos. Lo que pasa es que si alguien se pone nerviosa y empieza a apretar, puede que le cueste, pero va a estar ahí, que nos quede claro. Siguiente. ¿Ah? Sí, estamos. Y ahí tenemos lo que es el pene, si se dan cuenta, testículo y... Sí, acá faltó un puntero, pero hay una glandulita ahí que es la próstata, que si vemos está como el recto, el ano, y ahí arriba una cosa que es la vejiga y después otra cosa como si fuera una castaña. Esa es la próstata, que es una zona muy sensible eróticamente. Y si se dan cuenta, ¡ah, maravilloso! Maravilloso. Esa es la próstata. Genial. Si se dan cuenta, el lugar más, donde más sería estimulable es a través del recto. Hay una zona placentera ahí. ¿Por qué? También una buena pregunta, las cosas. Pero ahí está. Y también se puede estimular desde acá abajo, pero ahí ya no generaría, está más indirecto. Y también sacar también esta idea, y la zona perianal también es una zona con mucho receptor de terminaciones nerviosas, y más allá de la orientación sexual o todo, podemos pensar en partes del cuerpo que son estimulables y que una persona podría gustar o querer de ese estímulo o no también. No hay obligación de querer todo, pero sacarlas de asociarlas a cierta orientación sexual, que yo creo que es bien interesante para darle vuelta. Siguiente. Y vamos a tener ahora la excitación, que podemos tener estímulos tanto psíquicos como físicos. ¿A qué me refiero con masivos? Que vengan, me imaginé algo, me acordé, pensé, o físico. Vi, olí, me tocaron, o sea, viene afuera. Y el aumento de la tensión sexual es en todo el cuerpo. Esto también es importante porque no solo va a ser a nivel genital, pasan cosas en el cuerpo completo. Siguiente. ¿Qué va a haber? Lo que va a pasar fisiológicamente es que vamos a tener que el corazón empieza a latir más rápido y todas las arterias de más adentro
se aprietan y por eso sube la presión arterial. Y las demás afuera, como el sistema vascular más periférico, se dilata y llega más sangre hacia afuera, incluyendo los genitales. ¿Verdad? Como la idea base, y la respiración se pone más agitada. Quizás les ha tocado vivirlo o verlo. Puede haber sudor sexual, que es ponerse colorado, que es por esto mismo vasodilatación. Cara, pecho, le pasa a algunas personas, aumenta la frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, y puede haber miotonías, que son estas contracciones musculares involuntarias. Esas mismas que pasan a veces cuando uno se está quedando dormido y salta un brazo, una pierna, también son normales en la excitación. Si les pasa en otro momento, vayan a un neurólogo, pero acá es normal. Siguiente. Y acá tenemos también algo súper relevante, que el útero se eleva y la vagina crece. Si se dan cuenta acá, en este modelo tendríamos, esta vagina no es muy grande, pero es un tamaño normal. Si yo cuando pasé por la parte de ginecología con estas manos, guantes 6,5 chiquititas, llegaba a cuello de útero. Dice, ¿cómo se puede? Porque crece. Entonces a veces hay dolor o molestias si no hay buena excitación. Y además se lubrica. Entonces si no hay buena excitación, va a estar seca y corta. Siguiente. Ahí tenemos a los labios internos. Sin estimulación, excitado y meseta o como con más excitación. Verán cómo van creciendo. Y el clítoris primero crece y después se esconde en el capuchón. Este también es un punto relevante porque para las personas con vulva muchas veces el estímulo muy directo en el clítoris puede ser molesto. Pero puede que en otros momentos les guste. Alguien dice ¿por qué? Porque bueno, depende del proceso, porque va a ser dinámica la fisiología. Entonces si ya está debajo del capuchón, no es directo. Siguiente. Y acá tenemos el pene que se erecta y los testículos suben también. Este músculo que tiene hace que suban. Siguiente. Y la excitación puede venir desde, esto está puesto como para la erección, pero también va a pasar con la lubricación y los cambios genitales en vulva-vagina, que puede venir desde el cerebro, pero también hay un reflejo desde médula. Pero se puede inhibir desde el cerebro, pero puede haber que alguien toque y vea algún reflejo. Siguiente. Y en el mecanismo de erección, básicamente es vascular, o sea, llena sangre y deja de salir y se va llenando, simplificándolo mucho. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Es que parte del sistema cardiovascular. Y la salud cardiovascular también va a tener que ver con la salud, también va a tener que ver con la lubricación vulvovaginal, pero para la erección se necesita más presión y mejor funcionamiento, entonces puede fallar más. Y esto también es relevante cuando quieran como propiciar estilo de vida saludable en adolescentes. Mantener la erección importa. O sea, si quieren mantener la erección, generalmente los problemas de erección biológicos vienen como 3 a 5 años antes del infarto. Porque se tapan antes las arterias del pene que las arterias del corazón. Entonces, quizás para algunos hombres es mucho más motivación cuidar la función sexual, hombres u otras personas con pene, que cuidar otras cosas de salud. Siguiente. Y llegamos a la meseta, que en el fondo es como la continuación de la excitación, que es la etapa donde la excitación alcanza el máximo posible previo al orgasmo. Se dan cuenta, las frecuencias cardíacas y la presión arterial son muy altas, pero es normal este proceso. Continúan las miotonías, las mamas aumentan de tamaño, pero también llega más sangre. La vagina aumenta esto que les decía de largo y ancho. El clítoris se le hizo detrás, esto que se escondía, el pene aumenta de tamaño y se pone más oscuro. Y eso es porque lleva más tiempo la sangre y va perdiendo oxígeno a la hemoglobina. Y por eso se pone más oscuro. Y sube los testículos. Siguiente. Ahí tenemos también más erecto y hay esta secreción como preseminal, que también es relevante porque puede contener uno que otro espermatozoide y también algún interés. Otro motivo más para explicar por qué el condón hay que usarlo en el inicio. Siguiente. Y ahí tenemos, vean, meseta, el tremendo tamaño de la vagina, cómo crece. Y ahí pasiva. Esto también es como se ha leído la biología, porque se habla generalmente de penetración en la vagina pasiva. Y la verdad es que la vagina no es un tubo, son paredes que están más bien colapsadas y que se amoldan. Entonces podríamos hablar de la succión vaginal. De la succión anal también.
¿Por qué alguien sería pasivo cuando es penetrada, penetrado, penetrado? ¿Y alguien activo porque penetra? Esas son miradas de género puestas sobre la biología. Porque es tan cierto o falso decir que el pene penetra que la vagina absorbe. Es para los dos lados. Y yo diría que toda persona es activa en una actividad sexual en general, o sea, si está consintiendo. Siguiente. Y llegamos al orgasmo al final. Que podríamos verlo como la sensación máxima de placer sexual. Es una compleja experiencia psicofísica. Incluso hay personas, las percepciones externas no, como que se pierden, puede dejarse de escuchar, de sentir. Puede haber, incluso hay personas que a veces pueden tener experiencia y sensación de pérdida de límites del yo. Como esto de sentirse uno con el otro, con el universo, con todas estas cosas más místicas, no pasan siempre, pero están hasta descritas en personas occidentales que no es que lo hayan buscado específicamente, que sepan que puede pasar. Aumentan estas miotonías, frecuencia respiratoria, cardíaca, y el orgasmo en sí se define como contracciones musculares involuntarias cada 0,8 segundos de la musculatura pubocoxígena, que es la musculatura que rodea la vagina y de la base del pene, que se contrae, así, y de manera refleja. Y se contrae también en la esfínter rectal. Y ahí tenemos el orgasmo, siguiente, ahí también, y siguiente. El orgasmo en personas con vulva vaginal clitoriana, la verdad es que es un mismo reflejo fisiológico. El orgasmo son las contracciones voluntarias, podría ser hasta, incluso hay personas que podrían tener orgasmo por estímulos como el lóbulo de la oreja o la imaginación, y en el orgasmo, entre comillas vaginal, pero por estímulos de penetración vaginal, muchas veces el estímulo indirecto del clítoris. Habría otra vía, sí, por cuello uterino, pero como secundaria, y que no va por médula, que se ha visto en personas con sección medular. Pero eso porque todavía hay personas que piensan que tiene que ser el orgasmo como por penetración vaginal, sobre todo en lo heterosexual. Y la verdad que son homólogos que biológicamente vienen del mismo origen, que se lo van a ver después también, tanto el pene como el clítoris, y son la parte en general más sensible. La mayoría de las personas van a ser el glande del pene y el glande del clítoris. Y el estímulo en la presentación es indirecto. Entonces, hay incluso quienes dicen que pretender un orgasmo por penetración vaginal solamente es como pretender un orgasmo a una persona con pene solo tocándole la base del pene, estimulando, no el glande. No es imposible, pero está difícil. Entonces, para poner ahí que hay variabilidad anatómica también. Eso también es súper relevante. Las zonas estimulables en cada persona son variables. Hay un propio mapa erótico y piensa que tenemos toda la piel llena de receptores de tacto, presión, temperatura. Así que pueden probar porque a veces pueden encontrar lugares muy interesantes como la espalda, los brazos, o no. Es cosa de explorar. Siguiente. Y lo otro es que el orgasmo no es lo mismo que la eyaculación. El orgasmo es esta sensación de placer, estas contracciones, y la eyaculación es la emisión de semen por la uretra. ¿Y se pueden separar? Sí, y hay estas tradiciones que los separan bastante. Siguiente. Y el orgasmo es más fácil de obtener por estimulación del clítoris, y no tenerlo no es una disfunción, no tenerlo por penetración. O sea, si alguien tiene orgasmo por el estímulo, la forma que le acomode, está bien. No tiene un problema de orgasmo, es su forma de tener. Y para ir cerrando, conocer la anatomía y el funcionamiento del propio cuerpo es parte importante de la educación sexual integral. Los cambios en este y el aspecto del placer no deben ser olvidados. Acuérdense que el placer es una de las principales motivaciones para tener actividad sexual. ¿Cuántas veces en la vida alguien tiene actividad sexual para reproducirse? Si es que quiere reproducir, en relación a todas las otras veces. O sea, es una motivación súper relevante y es parte de lo vincular del ser humano y del placer. Entonces, quizás acá lo más importante es que no olvidemos el placer y que conocer el propio cuerpo ayuda mucho y podemos evitar que después lo pasen mal, y la idea que puedan disfrutar y no solo evitar riesgos, sino que sea placentera la vida. Y ahí están mis datos y muchas gracias.